Dado el invitado que tenemos de lujo, obviamente cambiamos absolutamente el formato. Claudio Redondo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar en esta ciudad a la cual yo venía cuando era chico. Venía mucho a veranear acá a San Pedro. Me acuerdo mucho de Chiguayante, de Tomé. Lo pasaba muy bien. Tengo muy lindos recuerdos de esta región, de esta ciudad. Que a mí me encanta, la encuentro preciosa además. Claudio, viendo precisamente los orígenes de la región particular, usted me hacía un comentario antes de entrar, el pasado, presente y futuro que tiene teatro acá, en particular, y ligado mucho a la Universidad de Concepción. Usted conoce muy de cerca precisamente lo que se hace acá y cómo se proyecta la ciudad en base al mundo de las artes ligado a la UDEC. Bueno, yo conozco la historia y tuve un profesor de teatro, yo muy ligado a la Universidad de Concepción, don Gastón Fondenbuch. Y Gastón formaba parte de un movimiento teatral que se dio en los 50, 60, donde el teatro de la Universidad de Concepción juega un rol muy importante, no solamente dentro de la escena nacional, sino que también dentro de la escena internacional. O sea, cuando viene el golpe de Estado, de hecho, el teatro de la Universidad de Concepción estaba de gira en el extranjero, estaba en Uruguay, si mal no recuerdo. Entonces, y por aquí, por este teatro de la Universidad de Concepción pasaron grandes actores, los hermanos Dubochel, los hermanos Villagra, Tennyson Ferrá, Jorge Gajardo, Gustavo Mesa, Delfina Guzmán. Y aquí hay una legendaria, yo no sé, que estará una gran actriz de acá, de la región, se me olvida el nombre, bueno, pero que no salió nunca de acá, era muy amiga de mi madre, ella. Siempre que veníamos a Concepción, mi mamá se juntaban a conversar, se veían a tomarse un café. ¿Y Solina puede ser? Puede ser. Estamos viendo algunas imágenes de apoyo y quiero hablar de contrapuntos, pensando en Neruda, que usted lo personificó. La gente, si tiene acceso, vaya a Netflix, ahí van a encontrar a Claudio Redondo. Y lo que significa en particular el asilo contra la opresión. ¿Cómo se trabaja en la personificación de personajes que usted conoce muy de cerca, sobre todo Neruda? Bueno, como te comentaba, yo Neruda tenía, cuando hice el casting para la película, yo tenía una ventaja. Yo hice Ardiente Paciencia y se estrenó acá en Chile en el año 85, perdón, y yo hacía el cartero. Entonces yo sabía el proceso de lo que se quiere cuando se monta Ardiente Paciencia, que es bajar del pedestal al poeta y ponerlo en una altura más humana, más ¿cómo se llama?, mucho más cotidiana. Esa es la idea de la obra que escribió Antonio Skármeta. Entonces yo sabía lo que se buscaba. Entonces, porque cuando te pasan un texto donde se habla Neruda, tú te pones a declamar. Y yo sabía que eso no era lo que se buscaba, porque yo lo había hecho ya. Entonces, bueno, y a mí encarnar a Neruda para mí fue un placer, porque a mí me encanta su obra. La encuentro es muy destacable lo que él ha hecho a nivel internacional por el país también. Entonces, encarnarlo a él y haber dado el círculo completo con Ardiente Paciencia, en el sentido que mi hija mayor nace cuando yo estoy haciendo Ardiente Paciencia. Hoy ministra de la Cultura. Hoy ministra, sí. Y después ella hace el personaje que hacía Amparo, en un montaje que hizo Alejandro Castillo. Y después yo hago Neruda. Entonces fue como un recorrido entero a través de mi vida. Entonces fue muy emocionante para mí hacerlo. Y hablando de recorridos en particular, ¿qué significa haber trabajado y seguir trabajando, y en particular 70, 80, 90, en periodos críticos donde se nubló y se invisibilizó la cultura a nivel país? ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué se recuerda de eso? ¿Cómo fue el trabajo bajo ese periodo de dictadura cívico-militar? Bueno, yo viví muy de cerca lo que era la cesantía de los actores por mis padres. Mi padre César Arredondo y mi madre Gabriela Medina.
Mi madre menos, porque mi mamá formaba parte del teatro de la Universidad Técnica del Estado, que lo cerraron a 3 años del golpe, se cerró ese teatro. Eh, pero mi padre tuvo una cesantía gigante, gigante. Mi papá dejó de trabajar en el 73 para el golpe y no volvió a trabajar hasta después del 75, en que se monta el Hombre de la Mancha. Entonces sí sé lo que mi papá vendía berlines. Vendió unas cosas gringas que venían en unos bidones, que si tú le echabas una tapita te servía para limpiar el piso, le echabas 2 tapitas era para limpiar la loza, y echabas 4 tapitas y era jugo de frambuesa. Betzlein se llamaba. Le vino una depresión gigantesca porque no vendió nada. Entonces, claro, se murió gran parte de la historia de la cultura en Chile y gran parte de la bohemia chilena se termina. Se termina. Acuérdate que había toque de queda, los primeros meses era a las 12, después lo corrieron a las 2 de la tarde para que pudiera la gente salir a trabajar, y después ya se quedó por muchos años a las 12 de la noche. Después de harto tiempo pasó a la 1 de la mañana, entonces no había espacio y había mucha censura. Todas las obras de teatro pasaban y todas las composiciones musicales pasaban por censura. Entonces fue un espacio de mucha creatividad porque había que ver cómo sortear la censura. Y en la vuelta a la democracia, a su familia en particular, ¿cómo lo tomaron? En este intento de ir, hasta el día de hoy, seguimos viendo los efectos de la dictadura. Precisamente lo que dice usted, en la recuperación de los espacios, en que los artistas tengan los espacios que deben tener para desarrollar, por ejemplo, esto que estamos viendo. Yo creo que hubo un avance, pero yo soy bien crítico con respecto a las políticas, a las políticas de Estado, no a las políticas de un gobierno determinado, a las políticas de Estado con respecto a la cultura. La cultura siempre ha estado en un segundo y en un tercer plano en las prioridades de los presupuestos, en las prioridades de ¿cómo se llama?, de avanzar en dar más espacio, en que se generen más espacios. ¿Y eso siente usted por qué? No lo sé. No lo sé, yo creo que porque el país siempre ha estado en vías y cuando hay carencia, bueno, una ex ministra del gobierno de Piñera dijo, un peso que se gasta en cultura es un peso que se pierde de gastar en otras cosas. Una ministra de Cultura que dice eso no debería estar de ministra de Cultura. Porque si bien es cierto, lo nuestro es intangible, pero sí es muy importante en la creación de personas pensantes, críticas del vivir en comunidad, en tener una visión de país, en tener una visión personal. El arte te ayuda mucho en todo eso. El leer te abre espacios, te abre mundo, te abre visiones distintas de lo que tú puedas querer desarrollar más adelante. No solamente el teatro, te estoy hablando de la pintura, de la música, del cine, del teatro, de la escritura. Y es verdad, es intangible, y mucha gente que cree que hay que hacer algo y tenéis que tener inmediatamente algo de vuelta, algo al tiro, una cosa que esto no lo va a tener. Pero a la larga va a tener una riqueza de alma, una riqueza de visión, una riqueza de expectativas con respecto a la crianza de tus hijos, a la comunidad, a crear comunidad. El teatro sirve para eso, para crear comunidad, crear confianza en los demás. Si tú arriba del escenario no estás solo, arriba del escenario estás con mucha gente que estamos en el escenario, están al borde del escenario, entonces tú creas equipo, creas comunidad. ¿Y qué punto de inflexión marca la llegada de la nueva ministra de las Culturas, que usted conoce bien de cerca? Pucha, es difícil hablar de mi hija, porque evidentemente yo no soy una persona parcial para hablar de ello. Si bien es cierto, ella tiene un rol ahora muy importante y tiene un rol en el cual está bien difícil de llegar a armar, porque para hacer historia nomás,
el Ministerio de la Cultura pasa a ser ministerio recién en el 2018. Antes era el Consejo Nacional de las Artes, ¿ya? Y cuando pasa a ser ministerio, le tocaba al gobierno de Piñera implementarlo, toda la implementación que conlleva el armar un ministerio. Y no se hizo mucho, y también no se hizo mucho porque vino el estallido, vino la pandemia, por lo tanto no se hizo casi nada, prácticamente nada. La primera ministra que estuvo en el gobierno del presidente Boric tampoco avanzó mucho. Y Jaime de Aguirre, bueno, estuvo muy poco. Y mi hija es la que va a tener que implementarlo. Y eso es un trabajo, ya es un trabajo bastante ambicioso para hacerlo en 2 años. Hablando ya ahora vamos a su carrera, que es larga y va a seguir siendo larga. ¿Con qué se queda? Ojalá. ¿Con qué se queda? Desde los orígenes de Claudio Redondo, de la familia Redondo, que ha marcado a la televisión y al cine del país. ¿Con qué se queda usted? Pucha, difícil tu pregunta, ¿no? ¿Tú te refieres si prefiero el teatro, la televisión, Lo que usted quiera, cine? lo que estime pertinente. Yo me quedo con el cariño de la gente. Uno no se da cuenta porque uno trabaja más masivamente detrás de una cámara, pero no. Cuando la gente me ve en la calle, me reconoce con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha cercanía. Cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención y me sigue emocionando muchas veces. También hay gente que me encuentra que yo soy un desastre. Pero, ¿cómo toma eso? No, yo no engancho con esas cosas. No. Aprendí a no hacerlo, mi hija me enseñó a no hacerlo y mi hija me obligó a no hacerlo en realidad. Pero yo soy bien agradecido primero por el cariño que le tienen a mis padres también. Eso a mí me emociona mucho y sobre todo cuando mi padre se murió. Fue muy emocionante el recibimiento que le dieron a lo largo del trayecto hacia el cementerio. Para mí fue bien impactante. Fue bien impactante y me confirmó que como padres han hecho las cosas bien y yo espero llegar un poquitito así a lo que ellos han hecho. Hablamos con Paulino Urrutia hace un mes antes del fallecimiento de Augusto Góngora y le hago la misma pregunta a usted. ¿Qué significa ser referente? Una familia referente. Fíjate que yo no creo que yo sea un referente. ¿Por qué? ¿Por qué siente que no? Porque hay que ser muy inteligente para hacerlo. Hay que tener unas capacidades de liderazgo que yo creo que no las tengo. Y prefiero trabajar y pensar como en mi trabajo como una pasión, porque a mí me apasiona lo que yo hago, más que sentar las bases para una referencia. A mí me gusta el trabajo mucho más de hormiga, el trabajo mucho más que como una gran presencia mía o de mi familia. Mis padres eran unos trabajadores del arte y a través de eso, si salió lo que salió de reconocimiento de la gente, no fue porque se buscara, sino que porque teníamos que responder a las expectativas de nuestro trabajo, nada más. A lo mejor es muy baladí lo que estoy diciendo en el sentido de que se esperaría una respuesta mucho más académica, pero no me sale porque yo hago mi trabajo primero porque me apasiona, segundo para que la gente lo disfrute, pero no para sembrar un pensamiento crítico. Si eso llega a través de mi trabajo, feliz.
Claudio Redondo, gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Avance de Noticias acá en TVU. Vamos a desarrollar más adelante la obra, la gente que no se lo pierda, estamos a punto, estamos con otro actor también referente en el matinal Siempre Juntos. Repito las gracias. Gracias a ustedes por invitarme, es un agrado estar acá.